Vamos a esta hora al doctor José Manuel Restrepo, quien nos orienta y nos da luces sobre estas complejas situaciones de orden económico, político o político-económico. Doctor José Manuel, buenos días, bienvenido nuevamente. Germán René, ¿cómo está usted? Un saludo muy especial, un saludo a todos los oyentes de ASB Noticias aquí en Colmundo. Grato estar, como siempre, esta mañana con ustedes. Mil gracias. Igualmente es muy grato para nosotros volver a conversar con usted. Aquí yo sostenía una controversia amable con mis compañeros porque según lo que nos han dicho otras personas igual de conocedoras del asunto como usted, doctor José Manuel, lo que se firmó con la China es apenas una intención. Ricardo Martínez me decía que no es una intención, que es algo ya mucho más serio. ¿Cuál es su concepto para iniciar, doctor Restrepo? A ver, lo primero es que yo siempre he sido un abanderado de que hay que fortalecer las relaciones con China. Y yo creo que tenemos que partir desde allí. Las relaciones bilaterales con China. Y Colombia siempre ha tenido esa misión y ha venido haciendo la tarea. Y a pesar de que el comercio internacional está muy concentrado en en carbón y petróleo, pues de todas maneras ha habido un ligero mejoramiento en materia de exportaciones de otro tipo. Muy poco, la verdad, todavía. Algo ha llegado también de inversión extranjera directa a nuestro país. Habiendo dicho eso, la preocupación que todos hemos expresado es que lo que no puede hacer Colombia es firmar el acuerdo del Tratado de la Ruta y de la Seda. Y no lo puede hacer porque eso se considera por parte de los Estados Unidos de América, que es nuestro primer socio comercial de inversión, o genera una preocupación desde el punto de vista de seguridad nacional. Cuando eso sucede, los Estados Unidos, y mucho más en el contexto actual, tiene la posibilidad de imponer sanciones por la vía de elevar los aranceles, cosa que no sería muy positivo, sería muy negativo, entre otras, para las exportaciones colombianas. El gobierno del presidente Petro avanzó en lo que llama un plan de cooperación. La verdad es que finalmente reculó, porque inicialmente había hablado de un memorando de entendimiento de adhesión a la Ruta de la Seda. El presidente todavía sigue hablando de que firmó la Ruta de la Seda, cosa que es falsa. Lo que firmó fue un plan de cooperación que no termina de ser muy distinto de lo que otros gobiernos han hecho con China. Sin embargo, como se hace en el marco, así lo dice el plan, de la Ruta y de la Seda, pues desafortunadamente ya generó un impacto por parte de los Estados Unidos. Y el impacto es que van a bloquear cualquier crédito a través de organismos multilaterales para proyectos en Colombia que tengan preponderancia societaria o inversionistas chinos, cosa que pues es delicado porque significa apenas el preludio de la preocupación que, como lo habíamos dicho, iba a generar esto en los Estados Unidos de América, con el agravante de que Colombia pues tiene dos rabos de paja en la relación con Estados Unidos. Uno es la crisis migratoria en el Darién y el otro es el exceso de producción de coca en el país. Le estamos agregando un tercer rabo de paja, innecesariamente, todo por salir en la foto firmando algo con China. O, ojalá no sea así, por generar justamente esta animadversión por parte de los Estados Unidos, yo no sé si con el objeto de victimizarse de cara a lo que viene ahora, que es la seguramente desertificación de los Estados Unidos a Colombia. Es decir, usted está dando prácticamente como un hecho la desertificación. Yo creo que es altísimamente probable, es imposible que no sea así, entre otras además porque la producción de coca ya está llegando a más de 300.000 hectáreas. A los Estados Unidos eso claramente no le funciona, a menos que seguramente en un proceso de negociación algo logre solucionar de aquí a allá el gobierno colombiano, que lo dudo mucho. La verdad es que es muy difícil que no se dé una situación de esa naturaleza. No. 6 de la mañana, 37 minutos, Ricardo Martínez. Antes de hacerle mi pregunta, quiero puntualizar en lo que nos está diciendo. Si se llega a dar esa desertificación, no es por esta visita que Petro está haciendo a China ni por los acuerdos que se están logrando. Es otro tema que podrían excusarlo con esto, pero no tiene que ver directamente. ¿Así es, doctor Restrepo? Correcto, Ricardo, y de hecho, la verdad es que la razón más importante es
que es que la producción de coca está desbordada, y es que no puede estar desbordada, no podría no estar desbordada cuando usted eliminó y no existe llamémoslo la fumigación aérea, cuando la erradicación manual cayó en este gobierno el 99%, o sea, ya ni siquiera existe erradicación manual. Tampoco se están persiguiendo los capitales de los narcotraficantes. Y la participación que Colombia tenía en la plataforma internacional que permitía tener acceso a información para perseguir los capitales, ustedes recuerdan, se perdió en ese absurdo paso que se llamó Pegasus, que pareció más bien un payasus, y con el cual terminamos por fuera de la plataforma internacional Egmont Group, que permite tener acceso a información en la lucha contra los capitales de los narcotraficantes. Entonces, aparte del deterioro de la fuerza pública, pues la producción de coca la verdad es que está absolutamente desbordada en el país. Si existe un proceso de desertificación, es por culpa de esto. Esto no tiene absolutamente nada que ver con esa decisión. Esta decisión lo que genera es un irritante adicional en la relación con Estados Unidos de América, y estamos jugando con fuego, porque detrás de esta relación pues está el 35% de las exportaciones de Colombia, de la inversión extranjera directa de nuestro país. Cientos de miles de empleos de empresas que exportan hoy a los Estados Unidos, la mayoría de ellas de pequeñas y medianas empresas. Complicado, doctor Restrepo. Volviendo al tema que nos ha convocado el día de hoy, toda la visita de Gustavo Petro, hablando los avances con China, el Ruta de la Seda, hay un tema muy importante y es la solicitud de Colombia al Banco de los BRICS. ¿Puede ponernos en contexto qué significa eso, doctor Restrepo? Es una entidad financiera que se ha venido creando una especie de modelo de banco de desarrollo entre los países que incluyen a Brasil, Rusia, India y China, y que pues se comporta como una entidad financiera. Yo la verdad he visto apenas el inicio, el preludio de la noticia. Me imagino yo que van detrás de tener una forma de acceso al financiamiento. En eso hay que tener cuidado, porque muchas de esas instituciones, y me refiero a financieras chinas, tienen tasas de interés relativamente altas, más costosas. Usted sabe que en los últimos 2 años el costo de acceso al financiamiento público ha crecido un 50%. Entonces yo me imagino que fruto de esta dificultad fiscal, en donde pues el gobierno está derrochando el exceso, no recibe ingresos y se está endeudando más, pues va a necesitar tener acceso a otra fuente de recursos, y me imagino que están pensando en esa alternativa. Hay que ser muy cuidadosos para no terminar empeñados en una organización que tenga costos financieros onerosos, más onerosos para nuestro país. Sí, pero ¿cómo se articula eso? O si no hay articulación con lo que se conoció, doctor Restrepo, en el sentido de que China anuncia inversiones cuantiosas, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina. Lo que se iba a tomar Latinoamérica con créditos o con presupuesto de más de 9.200 millones de dólares para créditos a países latinoamericanos. Sí, y China, claro, está detrás de tener un papel protagónico en el endeudamiento público de América Latina. Lo que pasa es que no ha habido una buena experiencia con otros casos anteriores en América Latina. Son deudas mucho más onerosas, más costosas, y que terminan empeñando la soberanía de los países. Ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado en ese tipo de decisiones. Sí, señor. Con unos riesgos, además de corrupción, o sea, ha habido también preocupaciones de corrupción en ese tipo de recursos provenientes incluso de entidades financieras chinas. Claro, claro. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Vamos al occidente del país. Andrés Muñoz. Doctor Restrepo, desde la ciudad de Cali, aunque esta pregunta tiene que ver un poco con Bogotá, pero pues la preocupación es latente frente a los dineros y los recursos que vienen precisamente de bancos del mundo para poder sacar adelante el proyecto del metro de la capital de la República. Y hay cierta preocupación, inclusive ayer el alcalde de Bogotá salió a dar un parte de tranquilidad y normalidad. Pero esto realmente, esta ruta de la seda, ¿puede afectar esos dineros de inversión pública que vienen para el metro de la capital de la República? Como usted lo dice, el alcalde de la ciudad ha señalado que no hay riesgo por cuanto ya se han firmado los contratos, y que en esa medida, por lo menos la línea 1 del metro de Bogotá está garantizado en su fuente de acceso al financiamiento. La línea 2 en principio no tendría problema,
porque se va a acudir a fuentes de financiamiento distintos a China, entre otras además para evitar conflictos de interés con la línea 1. Sin embargo, yo todavía tengo una pequeña duda con respecto a fase 2 y fase 3 de línea 1 del metro de Bogotá, en donde tengo entendido todavía no existe contrato firmado de acceso a esa fuente de recursos. Me preocupa que ahí pueda existir alguna, llamémoslo alguna debilidad, acceso al financiamiento, y que en esos particulares recursos pudiera haber una problemática, justamente porque los Estados Unidos ha sido clara en el sentido de que se va a oponer a acceso de financiación proveniente de órganos multilaterales, y el Banco Interamericano de Desarrollo lo es, para financiar proyectos donde tiene una mayoría China, y ese es el caso del metro de Bogotá. Sin embargo, pues tengo que creerle a lo que dice el alcalde en el sentido de que ya está garantizado ese recurso, pero en fase 2 y en fase 3 parece que todavía no está firmado realmente el contrato. Puede haber algún acuerdo, pero no sé si es lo suficientemente fuerte para garantizar el acceso al recurso. Sí, señor. 6 de la mañana, 43 minutos, Alejandro Cortés. Doctor Restrepo, ¿nos podría contar qué diferencias hay entre hacer parte de la Ruta de la Seda y firmar un plan de cooperación? ¿Qué beneficios hay entre una cosa y la otra? La Ruta de la Seda es una plataforma, es una iniciativa geopolítica estratégica que ha desarrollado China históricamente. Arranca por allá en el 2013 con el presidente Xi Jinping, y básicamente lo que busca justamente es tener una agenda geopolítica global. Es casi que un contrato en donde como país uno se adhiere, es un contrato de adhesión a una iniciativa que tienen los chinos, que busca fortalecer cadenas de suministro, fortalecer su capacidad exportadora, tener una cierta preponderancia en materia tecnológica, generar unos canales de inversión de infraestructura, tener acceso a financiamiento, es decir, a entregar financiamiento a esos países, etcétera. Es una agenda geopolítica que tiene China a nivel global. Ese es un poquito el camino del acuerdo de la Ruta y de la Seda. Por otro lado, pues son, llamémoslo así, acuerdos bilaterales que puedan tener los países en este caso, entre Colombia y China. Desde el gobierno del presidente Uribe han existido acuerdos bilaterales. El presidente Uribe, el presidente Santos, el presidente Duque han tenido acuerdos de relación bilateral con China que han venido fortaleciendo la capacidad exportadora y la atracción de inversión. Por eso existe pues este recurso en la línea 1 del metro de Bogotá. Entonces tienen como la connotación de que uno es un acuerdo global, entre otras que lo han firmado más de 150 países, yo calculo que unas 30 organizaciones multilaterales globales, y el otro es un acuerdo entre dos naciones. Digamos que aquí se jugó un poquito con las palabras. No se podía firmar el acuerdo de la Ruta y de la Seda por una razón simple, sencilla, pero además institucional, porque es que firmar ese acuerdo implicaría necesariamente transitar por las comisiones segundas del Congreso de la República antes de firmarlo. Colombia no puede firmar un acuerdo de esta naturaleza como el acuerdo de la Ruta y de la Seda si no pasa previamente por el Congreso de la República, y pues claramente nunca pasó. Entonces no funcionaba eso, no funcionaba el memorando de entendimiento porque tenía unas connotaciones también que podían interpretarse como un acuerdo internacional, y se escogió una vía soft, una vía suave en la diplomacia internacional, que es un plan de cooperación. Quizá lo equivocado, lo erróneo fue las expresiones del presidente cuando habló de que supuestamente había firmado el acuerdo de la Ruta y de la Seda, que no es cierto, y dos, que de todas maneras dejó, y dice así, plan de cooperación en el marco del acuerdo de la Ruta y de la Seda. Entonces eso fue lo que generó el irritante en los Estados Unidos. Pero si usted revisa el documento, es un documento no vinculante. Eso no le gustó, entre otras, al presidente de la República. Afortunadamente la Cancillería lo metió de esa manera. Luego, es un acuerdo no vinculante que puede terminarse unilateralmente por parte de los países. Luego, al final, insisto, es una especie de un soft contract, un contrato suave que realmente no genera mayores compromisos. Es más una declaración de esas que firman los políticos en este tipo de reuniones. Doctor Restrepo, en ese orden de ideas, ¿cuánto tiempo aproximadamente se debe tomar pasar de esta intención a ese acuerdo real?
Y ese acuerdo real, una vez instalado en Colombia, ¿cómo puede afectar a las pequeñas y las medianas industrias en Colombia? Pues yo creo que nunca, ojalá nunca se firme esa vaina. Entre otras, además, porque ya firmar el acuerdo de la ruta de la seda significaría realmente poner en riesgo pues el 35% de la inversión, de las exportaciones del país, de la atracción de inversión, cientos de miles de empleos. Pero además, eventualmente puede llevar a que nos inunden de mercancías chinas, afectando a la pequeña industria colombiana. Es que no se nos olvide que ahí hay una preocupación gigantesca por parte de la industria colombiana de que el producto chino, ese que llega entre otras además, con prácticas comerciales desleales, con dumping, etcétera, llegue a nuestro país a competir indebidamente con la industria nacional, pudiendo afectar a las confecciones, por ejemplo. Usted sabe que la confección en Colombia genera más de 400.000 empleos, la mayoría de mujeres de familia, de la industria liviana. O sea, la preocupación no es menor, no solamente desde el punto de vista de la relación con Estados Unidos, sino desde el punto de vista de la destrucción de la industria nacional. Sí, señor, todo eso hay que tener en cuenta. Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Permítame, no sé si mis compañeros tienen pregunta porque voy a cambiar de tema. Alejandro. Sí, yo también, es un tema ya alejado de lo que estamos hablando, pero que también es importante escuchar la opinión del doctor. Ayer vimos que China, a través de un comunicado, dio a conocer que a partir del 1 de junio habrá excepción de visas para países como Perú, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Se cuestionó mucho eso porque si el presidente fue hasta China a intentar llegar a un acuerdo, pues de una manera recíproca, ¿por qué no incluir a Colombia si los países de los que estamos hablando son precisamente Latinoamérica? ¿Usted cree lo mismo, doctor, o cree que una cosa no tiene que ver con la otra? La verdad sí, eso no lo entiende nadie. O sea, ¿para qué hacer todo ese viaje para no lograr, por lo menos lo mínimo que había que lograr, era por lo menos la exención de visa? Y ni siquiera eso se logró. Es que la verdad es que la reunión y el viaje fue muy mal planificado. Es un viaje, por ejemplo, que no tiene ningún empresario en el viaje. Resulta que los que exportan, los que atraen inversión, los que llevan inversión son los empresarios. Reuniones con empresarios, pues hay que hacerla con empresarios de Colombia, no solamente con empresarios chinos. Yo creo que el gobierno cree que es que el gobierno exporta. El gobierno no exporta un peso ni un dólar. Los que exportan son los empresarios. Entonces es una visita, la verdad, muy mal planificada. No hubo nada de diplomacia comercial y sanitaria. O sea, no sabemos cuáles mercados se abrieron. Termina siendo más un poco fantochería de firmar un acuerdo, como para decir que hicimos el acuerdo con China, pues despertar en los Estados Unidos una reacción de manera inmediata. Los actores políticos tienen que entender que si usted quiere realmente motivar la exportación y la importación y la inversión, usted tiene que trabajar con el sector productivo colombiano y chino al tiempo. Eso es lo complejo, porque vamos a un ritmo muy diferente. ¿Cierto, doctor Restrepo? Sí, porque pues ha habido ese sentimiento de que el gobierno no le gusta trabajar con el sector privado, no le gusta trabajar con el sector empresarial, pero ¿qué le vamos a hacer? El sector empresarial es el que genera dinámica de crecimiento. Es decir, uno tiene que entender que es ese pequeño empresario, ese microempresario, ese tendero, esa persona que tiene en su casa una pequeña fábrica, pues son los protagonistas del crecimiento de un país. Los políticos no sirven para eso, no producen un peso. Sí, señor. A propósito de crecimiento, a las 6 de la mañana, 52 minutos, doctor Restrepo, ¿qué concepto le merecen los indicadores que se entregaron en las últimas horas sobre crecimiento económico, especialmente en el primer trimestre del año? Yo diría son mejores que los del año pasado, pero la verdad son peores de lo que queríamos y creíamos que se iba a lograr en este 2025. Este es un año en donde ya Colombia debería estar creciendo al 5%, y pues no está creciendo más del 2.7%, con agravantes. Y es que está creciendo por en los juegos de suerte y azar, está creciendo por administración pública, o sea, por burocracia. Se empieza a ver ya por lo menos una leve recuperación de la industria, pero sigue siendo insuficiente. Es entonces un crecimiento muy soportado en consumo, poquito a poquito en inversión. Y ahí es donde se demuestra de nuevo pues la incertidumbre que se ha venido generando sobre el sector productivo, y el sector productivo no está reaccionando. Entonces, en la medida en que haya incertidumbre,
y pues ni la consulta ni todas estas cosas, estos debates políticos ayudan mucho, la verdad. Entonces, pues al final todo esto está generando una dinámica de crecimiento muy mediocre. Si al cierre de este año crecemos al 2.7, eso será mediocre, muy mediocre. Si crecemos al 2.9, mediocre. Este país ya en este año ya debería estar creciendo al 5%. ¿Por qué? Porque el ciclo de la economía ya nos debería haber llevado a ese 5%, después de haber crecido muy poquito en el 2023, muy poquito en el 2024, pues cuando usted tiene una base muy bajita, ahí sí que simplemente aplicando la teoría de fracciones, si el denominador es bajito y el numerador, si el numerador es un poquito más alto, pues existe la posibilidad de crecer más. Aquí estamos partiendo de denominadores bajitos y el numerador sigue siendo también bajito. Ya, ¿qué no le gusta, doctor, del hecho de que el repunte tenga como uno de los sectores a los juegos de suerte y azar? No, digamos, no lo estoy descalificando ni más faltaba, pero me parece que para que realmente un país crezca de manera significativa, no lo puede soportar todo en juegos de suerte y azar. Está muy bien, entonces además es una demostración de que la economía naranja tuvo resultados, porque eso arrancó más o menos hacia el año 2020, justamente en el marco de la política de economía naranja, y está bien, pero el país tiene que estar creciendo es con construcción, con industria, con servicios, con comercio. Ahí es donde está la fuente más importante de crecimiento, porque es donde hay más empleo para el país y más perdurabilidad de inversión en el país. Doctor Restrepo, tengo una duda y yo sé que usted es la persona que de pronto nos puede aclarar un poco más la información. Vimos en la locución presidencial donde el señor Gustavo Petro, rechazó todo lo que pasó con el hundimiento de la consulta popular desde China, con todos los delegados con los que viajó, excepto con la señora Laura Sarabia. Y lo que se afirma es que ella no estaba programada para estar en el avión presidencial. O sea, realmente en la programación de un viaje, ¿se puede bajar del avión presidencial a una figura, digamos, tan importante como la canciller? ¿O esto realmente es una muestra de que hay una relación rota entre el presidente y la señora Laura Sarabia? Desconozco la agenda de cada uno de ellos, pero normalmente en este tipo de visitas, pues el gabinete viaja entero con el presidente de la República, a menos que la canciller tuviera una actividad previa, que eso puede suceder. Muchas veces, como tienen tanta actividad internacional, entonces aprovechan el viaje a China, por poner un ejemplo, y pasan primero por Europa y hacen una actividad en Europa y de Europa llegan a China. Como desconozco la agenda, pues no sé si la canciller tenía una actividad previa en otro lado, de tal manera que pues ya no se conectaba con el avión presidencial. El caso sí es muy, muy extraño, pues que la canciller no viaje con el gabinete entero. Sí, señor, extraño, muy extraño. Pero bueno, cualquier cosa puede suceder. Doctor José Manuel Restrepo, gracias por compartir nuevamente estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes y aterrizar en términos sencillos esta situación económica que por ratos como que se torna un poco más compleja. Mil gracias, doctor José Manuel. Muchas gracias, Germán René. De nuevo un saludo a CB Noticias y a todos los oyentes. Gracias por esta invitación y